Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Está el reino de Dios ahora en la tierra? Es importante pensar en lo que esto significa, porque hay iglesias que dicen que el reino de Dios está ahora en la tierra. Dicen que es realmente la iglesia, o que el reino de Dios está en nuestro corazón, si está reinando Cristo en nosotros. ¿Es acaso esto cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del reino de Dios? De si está el reino ahora en la tierra. Si el reino es acaso la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios. La Biblia habla acerca del reino de Dios y se menciona esta frase como tal, el reino de Dios, 70 veces en la Biblia y todas en el Nuevo Testamento. Lo interesante es que los detalles acerca del reino de Dios, especialmente de los detalles acerca del milenio venidero, están en el Antiguo Testamento. La mayoría de los detalles están en los profetas, como en el libro de Isaías. Pero el término el reino de Dios está realmente únicamente en el Nuevo. 70 veces se menciona. Pero el día de hoy vamos a estudiar y analizar si es que el reino de Dios está en la tierra ahora y qué dice la palabra de Dios al respecto. Para comenzar, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, porque esta misma pregunta se le hicieron los fariseos a Jesús. Le preguntaron que cuándo vendría el reino de Dios. En Lucas 17, versículo 20 dice, ahora cuando los fariseos demandaron de él, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con observación. Ni dirán, he aquí, está aquí, o he aquí, está allá. Porque he aquí el reino de Dios está de pie en medio de ustedes. Y es muy importante que nos detengamos a analizar lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque los fariseos le estaban preguntando que cuándo vendría el reino de Dios. Y él les dice que el reino de Dios está de pie. ¿Quién es? Él mismo, Jesús mismo. Está de pie en medio de ellos. No les dijo, está en ustedes. No les dijo, son ustedes. Y no les dijo, ya está aquí. Solamente les dijo que Él estaba en medio de ellos. Y Él sí es el reino de Dios. Obviamente, Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como representante de ese reino, como Dios en la carne, Él estaba en pie en medio de ellos, delante de ellos. Pero les dijo que no viene con observación y que no es algo privado, ¿verdad? Mira, está aquí o está allá. Vamos a ver qué más les dijo, porque estas son escrituras muy importantes para saber si está el reino de Dios en la tierra ahora. En el versículo 22, entonces Él les dijo a los discípulos, los días vendrán cuando ustedes desearán ver uno de los días del Hijo de Hombre y no lo verán. Y les dirán a ustedes, miren aquí o miren allá, no vayan ni lo sigan. Versículo 24, porque como la luz del día, cuya luz brilla de un fin bajo el cielo, al otro fin bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario para él sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. En realidad está diciendo, cuando venga el reino de Dios, ustedes lo van a saber. Porque es exactamente así como el sol sale de un extremo hasta el otro extremo del cielo todos los días, así todos lo verán también cuando venga. Y es lo que estaba explicando Jesús aquí. Que así será el hombre, el Hijo del Hombre en su día. Estaba hablando de él mismo, él es el Hijo del Hombre. Cuando va a regresar a la tierra. Entonces primero a los fariseos les dice, está delante de ustedes. ¿Por qué? Porque los fariseos no le creían. No le creían que él era el Mesías que había de venir. No le creían que él era Dios en la carne como los fariseos mismos lo estaban esperando. Y realmente cambia la respuesta de la pregunta. Porque ellos quieren saber cuándo vendría
El reino de Dios, cuando nos vas a liberar de la opresión de los romanos, y Jesús les está dando a entender, yo soy el Mesías a quien estaban esperando. Porque Él es el Rey, por eso dice que el reino de Dios está de pie en medio de ustedes, pero no les dijo, está en ustedes o son ustedes. Entonces, a sus discípulos después les da más detalle de cómo va a ser el regreso de Cristo a la tierra, que va a ser como el sol, de un lado de la tierra hasta el otro. Entonces no es con observación de interpretación privada de que alguien diga, ven, aquí está Jesucristo, ya regresó. Porque dice que todos lo verán. Y esas son señales importantes. Ahora, es muy interesante que ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a si es que está el reino ahora aquí. Lucas 16, en el versículo 16 dice lo siguiente. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan celosamente por entrar en él. Ahora, esto puede dar la impresión de que si te esfuerzas, vas a entrar en él ahora mismo. Algunas iglesias lo han tomado esto literal para decir que es ahora, que es la iglesia, que nosotros tenemos que avanzar el reino de Dios, que tenemos que llevarlo a todas las naciones del mundo. Y sí hay una comisión a todos los discípulos de Cristo de llevar la verdad a todas partes del mundo. Pero dice que entonces vendrá el fin. Después, en Mateo 28, al final del capítulo, entonces dice que realmente les da la comisión de que vayan a todo el mundo. Que vayan a todas las naciones de la tierra. Ahora, este evangelio, las buenas noticias, como ya habíamos hablado en un episodio anterior acerca de las buenas noticias, lo que significa el evangelio, son las buenas noticias del reino de Dios. Pero vamos a ver algunas otras escrituras para seguir contestando a este interrogante de si el reino de Dios está ahora en la tierra, si está en nuestro corazón, si es la iglesia. ¿Dónde está el reino de Dios? Vamos a Mateo 3 y versículo 1, donde dice, entonces, en esos días, Juan el Bautista vino predicando en el lugar desolado de Judea y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino del cielo está a la mano. Porque este es él quien fue hablado por Isaías el profeta diciendo, la voz de uno gritando en el lugar desolado, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus caminos. Y este era obviamente Juan el Bautista, aquel profeta que había de venir anunciando el camino del Señor. Juan el Bautista y Jesús eran primos a través de la línea, ¿verdad? De las madres de ambos, ¿verdad? La madre de Juan el Bautista y la madre de Jesús. Pero Juan el Bautista fue quien vino predicando el arrepentimiento. Y dice, porque el reino del cielo está a la mano. ¿Por qué? Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio. Juan el Bautista comenzó primero, anunciándolo. Pero él dice, el reino de Dios está a la mano. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba a punto de comenzar también su ministerio. Y entonces también está revelando que esto fue lo que el profeta Isaías dijo, ¿verdad? Que había de venir alguien preparando el camino del Señor, preparando el camino de Jesús. El reino del cielo, no dice en el cielo, sino el reino del cielo está a la mano. Y es exactamente lo que ya vimos también en Lucas 17, cuando Jesús les dice a los fariseos, es que el reino de Dios está de pie delante de ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey de ese reino. Él es el rey de reyes y señor de señores. Por eso estaba a la mano. Pero, obviamente, la predicación es, el llamamiento es al arrepentimiento y a preparar el camino del Señor, haciendo rectos, ¿verdad?, sus caminos, arrepintiéndonos para poder buscarlo a Él. Ahora, en Mateo 4, y versículo 17, aquí se escribe realmente todo lo que, el principio de la predicación del Evangelio en labios de Jesucristo mismo, cuando Él comenzó su ministerio. En el versículo 17 dice, desde ese momento
Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino del cielo está a la mano. Y él se estaba refiriendo a sí mismo porque él estaba de pie delante de ellos, como se los dijo a los fariseos. Y también les dio esta misma comisión a sus discípulos. Cuando él los escogió y cuando él los entrenó en realidad de lo que iban a tener que hacer y decir y predicar, fue lo que les dijo. En Mateo 10, capítulo 1, dice: cuando hubo llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para echarlos fuera y para curar toda enfermedad y toda clase de dolencia. Y en el versículo 7 les dice lo que tienen que ir a hacer. Dice: y al ir yendo, proclamen diciendo: el reino del cielo está a la mano. Y obviamente les dio autoridad, ¿verdad? Para remover espíritus impuros, pero también para curar toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia. Realmente los estaba mandando como embajadores, ¿verdad? Representantes de ese reino, de lo que este reino trae, ¿verdad? De la sanidad, de la pureza, de la limpieza, de la redención, de sanar a todos aquellos que están afligidos, de todos aquellos que están cargados, ¿verdad? Porque para eso vino Cristo, para poder ofrecer la salvación a través de su sacrificio. Por eso les dijo que el reino de Dios está a la mano, pero también les dijo que sanasen y que echaran espíritus inmundos, y les dio poder para hacerlo. Les dio de su mismo espíritu para hacer todas estas obras. Ahora, hay una de las escrituras que se utiliza mucho por muchas de las iglesias para decir que el reino de Dios está aquí y ahora, en la iglesia, ¿verdad? En todos aquellos los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Esta escritura está en Marcos 9 y versículo 1. Vamos primero a leer lo que dice. El versículo 1 dice: y él les dijo: verdaderamente les digo, hay algunos de aquellos parados aquí quienes no probarán de muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Y lo usan para decir, es que si ya había algunos ahí que no habían de probar muerte, entonces el reino de Dios vino. Pero ¿es esto acaso lo que esto significa? ¿Acaso el hecho de que algunos hayan visto el reino de Dios venir con poder significa que ya está establecido? Es muy interesante porque hay dos aspectos de esta escritura. El primero es lo que dice inmediatamente después. Por eso es muy importante cuando estudiamos la palabra de Dios, estudiarla en contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿A quién les está hablando? ¿Cuándo les está diciendo esto? ¿Verdad? Y les dijo esto a sus discípulos. Y en el versículo 2 dice: después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro, Santiago y Juan, guiándolos a solas hasta una montaña alta. Y él fue transfigurado en su presencia. Y veamos lo que sucede. En el versículo 3 dice que sus vestidos se volvieron excesivamente blancos, como nieve reluciente, tan blancos como ningún blanqueador de tela sobre la tierra es capaz de hacer. Entonces les aparecieron Elías con Moisés, y ellos estaban hablando con Jesús. Y Pedro respondió diciéndole a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros estar aquí. Ahora déjanos hacer 3 tabernáculos, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías. Por cuanto él no sabía qué debería decir, porque estaban aterrorizados. Entonces vino una nube y los ensombreció. Y vino una voz desde la nube diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Y es muy interesante lo que sucede aquí en la transfiguración, porque ellos vieron la gloria de Jesús, vieron a Jesús glorificado, y también a Moisés y a Elías. Pero realmente esto era una visión, lo clarifica más adelante en el capítulo. En realidad había sido una visión. ¿Y qué les había dicho desde el versículo 1? Que algunos no morirían, no probarían de la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venir con poder. Y este es uno de los cumplimientos en realidad de este ver el poder. Tan es así que es como continúa la historia. 6 días después, lo que continúa es 6 días después, está realmente ligando
que ese es parte de lo que iba a cumplir. También el otro aspecto acerca de esto que dijo Jesús, que había aquellos que no probarían de muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venir con poder. Está hablando también acerca del apóstol Juan, porque al apóstol Juan se le fue dada la visión del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis, que dice que es de Dios el Padre a Jesucristo, que se lo dio al ángel para que se lo diera a Juan, y Juan lo escribió. Juan realmente fue el escriba de todo esto, pero son visiones que Dios le dio acerca del reino venidero. Y en el libro de Apocalipsis es donde él realmente ve, vamos a verlo un poco más adelante, algunas de esas escrituras, pero él ve el reino de Dios venir con poder. Y él no había muerto todavía. Ahora, esto no significa que ya sucedió. Eso no significa que el reino ya esté aquí. Pero las palabras se cumplen, porque es hasta que vean, no hasta que lo experimenten y estén ahí. Más bien, estaban ahí, pero en visión, en el espíritu, en realidad. Fue una visión de lo que había de suceder, pero no es porque el reino haya ya venido a la tierra. Incluso el mismo apóstol Pablo nos explica realmente de lo que se trata el reino de Dios. En Romanos 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es asunto de comer y beber, sino es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Está realmente explicando que es algo espiritual, es algo profundo, pero no es un asunto de comer y de beber. No es algo solamente en lo físico, no es algo solamente en lo externo. En 2 Corintios 5, también el apóstol Pablo nos habla acerca de un aspecto muy importante acerca del reino de Dios, porque nos explica que aunque no ha venido el reino de Dios todavía a la tierra, nosotros ya somos una nueva creación. En el versículo 17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas las cosas han llegado a ser nuevas. Aunque sabemos que las cosas físicas todavía no han llegado a ser nuevas. Está hablando acerca de los que están en Cristo, y es solamente si alguno, es condicional, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. En otro episodio hablaremos más adelante de lo que es esa nueva creación y de lo que es el ser nacido de nuevo contra lo que es el ser engendrado por el Espíritu Santo, por Dios, a través del Espíritu Santo, en su familia. Pero si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dice, y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Pero dice, todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado para sí mismo a través de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación, el cual es que Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo, no imputándole sus transgresiones, y nos ha confiado este mensaje de reconciliación, porque es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a reconciliar a la humanidad con Dios el Padre, a través de la sangre de Cristo. Por eso Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero es algo muy importante, nos da aquí en el versículo 20, nos aclara realmente acerca del reino de Dios y dónde está. Por tanto, somos embajadores para Cristo. Y Dios, por así decirlo, está exhortándolos a través de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, estén reconciliados para Dios. ¿Por qué embajadores para Cristo? Porque este reino no ha venido. Y un embajador ya vive realmente bajo las leyes de ese país del cual una persona es embajador. Entonces estamos nosotros realmente bajo la jurisdicción de Dios, pero eso no significa que el reino de Dios ya esté en la tierra, sino significa que nosotros, como un embajador no está en el país al que representa, está en otro país, está en un país extranjero como representante de su país. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros realmente somos embajadores para Cristo.
Si Cristo vive en nosotros, si alguno es de Cristo, como ya vimos en el versículo 17, si alguno está en Cristo, si estamos en Cristo Jesús, entonces somos embajadores para Cristo. Entonces estamos nosotros bajo la jurisdicción de Cristo, de su reino, bajo sus leyes. Pero el reino de Dios no ha sido aún establecido, pero sí va a estarlo. Vamos a Daniel 2 y versículo 44, porque en Daniel 2 es donde está la imagen, ¿verdad? La imagen que fue revelada en sueño al rey Nabucodonosor de Babilonia, y se le da la interpretación de todos los reinos que significan las diferentes partes de esa estatua. Y es la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas y los pies de hierro, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro mezclado. Pero dice al final de este sueño, cuando Daniel realmente le da la interpretación al rey Nabucodonosor, que fue Dios quien se la dio a Daniel para que pudiera darle la interpretación al rey Nabucodonosor, dice el final de la historia. En el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, después de explicar qué reinos son y la secuencia de los reinos, ¿verdad? Que dice ahí específicamente cuáles son los reinos que vienen después del reino babilónico de Nabucodonosor. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, el cual nunca será destruido. Y el reino no será dejado a otra gente, sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Porque es un reino literal, es un reino que va a ser establecido aquí en la tierra. Y este reino de Dios nunca será destruido y no será dejado a otra gente como es ahora. Ahora Dios le ha dado potestad a las naciones de que se rijan a sí mismas. Pero cuando venga el reino de Dios, en los días de estos reyes, al final de esta era, Cristo regresará con poder y va a establecer un reino al cual nunca será destruido. Esto lo vemos en Apocalipsis, donde dice en Apocalipsis 11, versículo 15, dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Este es un reino literal que viene. Jesucristo va a volver. Y muchas iglesias predican el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero también predican que el reino de Dios está aquí, y que el reino de Dios está en nuestro corazón, o que el reino de Dios está en la iglesia, cosa que no está sustentado en la palabra de Dios. ¿Embajadores? Sí. Pero reyes y sacerdotes, ahora, literalmente, no. Porque el reino está por venir. Nosotros somos súbditos de Jesús. Nosotros somos aquellos quienes creemos. Pero eso no significa que el reino de Dios esté aquí en la tierra. Pero este reino es literal. En Apocalipsis 19, versículo 11, habla acerca realmente del regreso de Jesús. Y esto es exactamente lo que Cristo se refirió. Que había algunos que no probarían de la muerte hasta que vieran el reino de Dios viniendo con poder y con gloria. Y aquí está Jesucristo mismo regresando. En el versículo 11 dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Y sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos, y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro. Y de su boca sale una espada afilada, para con ella poder herir a las naciones, y las pastoreará con una vara de hierro. Y él pisa el lagar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque este es Jesús, bajando desde el cielo
con sus huestes celestiales, con los santos vestidos de blanco, en lino fino, blanco y puro. A su regreso va a herir a las naciones y las pastoreará con vara de hierro, como está profetizado también en Isaías. Es un reino literal, es un reino que vendrá, es un reino que va a estar establecido sobre la tierra, es el reino del cielo, pero será establecido sobre la tierra. Ya no habrá más gobiernos de las naciones. Será Cristo quien reine como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial de si está el reino de Dios ahora en la tierra, la respuesta es no. No está ahora en la tierra. El reino de Dios vendrá. Nuestro Señor Jesucristo regresará con poder y con gloria. Pero realmente el reino no ha sido establecido todavía, y el reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios no está en su corazón. Está la jurisdicción, están las leyes, están las bases, está la preparación, está la conversión. Pero el reino de Dios está por venir. Era lo que los apóstoles tanto le preguntaron a Jesús, si establecería el reino en su tiempo, en su era. Pero el reino de Dios está por venir. Jesús viene. Por ahora, nuestro trabajo es acercarnos a Dios, pedirle que abra nuestros ojos a la verdad, para que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos, y nos vemos la próxima vez.